Hola y muy buenas tardes. Bienvenido al video explicativo perteneciente a la materia de instrumentación y control sobre el tema de las características y representación de los instrumentos. Yo soy Douglas José Urbina, perteneciente también a la carrera de electrónica número 80. Por cuestiones de seguridad y privacidad no daré más información aparte de las pautas necesarias. Con esto le daré un agradecimiento por dedicar tiempo a ver el video y una cordial bienvenida al tema. Según la necesidad de explicar cómo funciona o para qué necesitamos los instrumentos de medición, debemos explicar su proveniencia y clasificación en el orden de explicar las partes de un instrumento. Empezando por la clasificación, veremos la imagen o mapa como un sistema de raíces, porque así podemos descender en cada estilo de función. En el tope tenemos el tipo según su función. Estos instrumentos se clasifican por instrumentos ciegos, no indican visualmente su medida. Los instrumentos indicadores, estos sí la muestran mediante una escala comparable. Los registradores, estos son capaces de plasmar o guardar los valores. Los transmisores, que envían la información a otro sitio, de ahí su nombre. De aquí saltamos al principio del instrumento, que podría ser cualquiera de los anteriores, pero esta etapa se separa mejor cuando lleguemos a entender la lista. Acá tenemos a los instrumentos mecánicos, que son formados por piezas del mismo estilo y no dependen de electricidad o componentes externos. Los ópticos son los que nos darán una muestra de medición con la emisión de luz o láser. Estos mismos pueden utilizar la luz como una escala comparable. Los neumáticos usarán aire, gas, a presión para funcionar y darnos nuestro uso. El eléctrico. Este utiliza una excitación por tensión y corriente para poder establecer cuál es una diferencia entre estos dependiendo del estilo de medición que queramos darle. El electrónico, a su vez, es un tipo de instrumento que utiliza circuitado y que funciona como un solo dispositivo. Este también variará su estilo de medición dependiendo del uso que le demos. Por último, en esta etapa tenemos el sónico. Este emite ondas sonoras para poder devolvernos una clase de medición para comparar. Luego de esto, clasificaremos qué clase de medida nos puede dar cada tipo. En la siguiente etapa podremos ver que las clases de medición que nos dan los instrumentos pueden ser de longitud o distancia, de masa o peso, de temperatura, de presión ejercida, los de medida de tiempo y los de velocidad, que utilizarán una unidad mezclada para darte una medida de distancia por tiempo. Por último, tendremos la medida de tensión y corriente. Este pertenece a elementos eléctricos que son medidos con dispositivos del mismo estilo. Con esto podemos dar a entender que los instrumentos tienen escalas y clasificaciones. Estos mismos dependerán del área que queramos utilizar, pero asimismo podremos utilizar varios para la misma área. Se puede entender una vez estés en el sector de trabajo, en donde tendrás que verte obligado o bajo la necesidad de tener que utilizar varios dispositivos y algunos instrumentos para ayudarte en el trabajo de calcular mediciones en distintas tareas, dependiendo un instrumento del otro o tal vez teniendo que utilizar uno o varios simultáneamente. Ahora, para nuestra segunda parte del video, hablaremos de las características de un instrumento en específico. Podríamos colocar cualquier instrumento aquí, pero debería de cumplir con las siguientes características. Para eso, utilizaremos como ejemplo un multímetro, que es una herramienta clave en electrónica para la medición de diferencia de potencial y corriente.
este cumplirá con todas nuestras expectativas. Comenzando, en cuanto a las características estáticas con las que debe de cumplir, tenemos que debe de tener un rango de medición, una unidad de resolución y una legibilidad aceptable. En cuanto a las dinámicas, debe de cumplir con una exactitud calculada, una precisión establecida y buena sensibilidad. Esto lo compararemos tomando en cuenta su campo de medida y el estilo de señales que nos puede dar. Esto a su vez analizando las partes y características del mismo multímetro. Ahora expliquemos el multímetro o tester. Este es un instrumento de la clase indicadora que utiliza un sistema electrónico y que posee pautas para medir electricidad y que nos da mediciones por una unidad de diferencia de tensión, asimismo como corriente, asimismo como resistencia. Posee partes como lo son una pantalla LCD que utiliza para darnos una señal clara de la medición, una legibilidad aceptable. Esta misma con el mínimo de detalle o dependiendo del modelo el máximo de detalle, siempre teniendo una imagen clara. La siguiente parte que podemos analizar es una perilla con la que seleccionamos el campo en específico, pues este posee varios ya que no mide una sola clase de unidad. Después de esto tendremos los conectores para nuestras agujas, que es una medida de puente o una medida de conexión con el circuitado que iremos a medir. La última parte, por ende, serían las agujas. Estas las llegamos a conectar al sitio o a los contactos que queramos medir para que se nos dé la medición en la pantalla. Tiene distintos campos de medida como ya dijimos, pues mide tensión, corriente, resistencia y aparte de esto, capacitancia, también dependiendo del modelo. Pero para poder explicar el tema, nos vamos a enfocar en lo que es el voltaje de corriente directa, pues este nos ayudará y facilitará a entender con uno de los campos el resto de la funcionalidad del aparato. Este es un campo de medida con un rango seleccionable. Escogemos con la perilla voltaje en corriente directa según su símbolo y tendremos varias escalas que a su vez se pueden digerir como distintos campos, ya que estos tienen medidas de soporte para poder medir máximas unidades dependiendo de la magnitud del dispositivo. Este puede medir desde 2 milivoltios, 2 voltios, 20 voltios, 200 voltios y hasta 1000 voltios. Cada una de las medidas seleccionables es un campo distinto, puesto a que aunque esto se puede considerar un rango completo, cada pequeña parte es también un área con un campo y un rango. Esto nos dejará con el cálculo de las características dinámicas. Estas poseen sus propias fórmulas de cálculo, pero para la facilitación del consumidor, el fabricante incluye un manual de uso con los porcentajes calculados para la toma exacta de una medición. Así, no tendremos que vernos en el percance de perder tiempo o utilizar esfuerzos en la medición de lo que es exactitud y precisión, pues se facilita en el mismo manual unas unidades que corresponden a cada campo y medida. Así nosotros mismos utilizaremos los valores para medir otra característica más. En este caso, tendremos que en el manual especifica que la precisión de la medición anotada actualmente en la pizarra es de más o menos un 0,5% de la medición que has hecho, al que le vas a sumar 2 unidades, al menos así en la escala que va desde los 200 milivoltios hasta los 200 voltios. Cuando te vas a la escala de 1000 voltios, este campo posee una precisión del 0,8% de tu medición actual más 2 unidades. Esta precisión nos dará un porcentaje tanto de error calculable como para demostrarnos en
qué parte de la medición los valores pueden llegar a fallar o estar por fuera de su nominación. Como ya se ve, estos dispositivos están configurados para tener el mínimo. Pero ¿qué hay de la exactitud? Este modelo representa una exactitud del 0,5% al 0,025% de exactitud cada vez que repitas una medición, lo que nos dará un ejemplo de cuántas veces la medición será igual, o al menos qué tan acertado será cuando veamos varias veces la misma. Estos mismos valores se pueden utilizar para calcular individualmente la sensibilidad. Tendremos que tomar nuestros valores de medición y colocarlos en nuestra fórmula para registrar los cambios del multímetro. Por ejemplo, viendo la fórmula que debemos de utilizar, daremos un ejemplo con la imagen siguiente. Analizando la siguiente imagen, tenemos que la sensibilidad es igual a una fórmula que resta los valores que hemos calculado y calcula con una división cuál es el porcentaje o cuál es la unidad de sensibilidad que nuestro tester nos ha dado con la medición del proceso que estamos utilizando. La fórmula nos muestra que el valor calculado máximo menos el valor calculado mínimo entre la corriente máxima medida menos la corriente mínima medida nos debe de dar este resultado. Para nuestro ejemplo vamos a tomar unas unidades. Estas son las mediciones respectivas de 2,687 voltios para el voltaje mayor medido y 2,527 voltios en precisión para el menor medido. A su vez, las corrientes tomadas en cada medición fueron de 1,155 menos 0, valor en el cual no se transfiere corriente. Estos nos darán un resultado de 0,139 al haber restado cada unidad y dividido ambos valores. Con esto tenemos que la medición de este proceso en específico nos ha dado un 0,139 en total, que utilizaremos más tarde para registrar el valor y dar una cuenta de qué tan acertado es nuestro proceso. Por último, y para dar una conclusión más clara del tema, quisiera agradecer tanto a los profesores que dedican su tiempo a la materia, como al sector en sí, puesto a que este mismo sector o área me ha enseñado demasiado la importancia de lo que son los conocimientos en el uso de los instrumentos. A lo largo del video hemos analizado sus características. Sabemos que se requiere a veces del uso de varios de los mismos para poder dar análisis a los cálculos de los registros de las medidas que hemos hecho. Es un proceso que puede llegar a ser grande y que puede llegar a ser numeroso, pero recordemos la gráfica del principio. A veces, una ramificación de una característica solo representa la importancia de un proceso derivado del otro. Esto a su vez nos dará un ejemplo de lo que una persona es capaz de hacer dentro de esta materia, dentro de cualquier carrera, y su gran papel importante para cualquier industria o para cualquier industrialización. La instrumentación no nos dará como ejemplo que el instrumento tiene todas las características y pautas para resolver los problemas y para poder darnos medidas que nos ayudarán en el mantenimiento, ya sea el preventivo, ya sea el correctivo, ya sea monitoreo. No, la persona debe de utilizar todo lo que se sabe, todo el conocimiento que ha utilizado durante estos últimos años para demostrar que está preparado ante cualquier situación. Esto lo ayudará a resolver y a ejercer su puesto con una mayor eficiencia. Si tuviera que minimizar el esfuerzo de la instrumentación y el operador en sí, no lo tendría y no lo podría hacer aunque fuese necesario, puesto a que sería una mentira. Realmente, una máquina no puede hacer el trabajo de una persona, como una persona necesita hacer su trabajo con la ayuda de una máquina. Así que más allá de cálculos y números, tenemos una mente brillante que le da dedicación a su trabajo y que requiere entender para que los demás puedan apoyarse el uno en el otro en cada área necesaria para su trabajo.